Son las 8 de la noche, 6 minutos en Colombia. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en sala de prensa, aquí en Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Un espacio para hablar de las noticias del día, pero también para analizar lo que está pasando con los temas que generan conversación entre ustedes, nuestros usuarios. Hoy les vamos a pedir, son las 8, 4 minutos, 8, 6, 8 y 4 minutos. Nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales de Sala de Prensa, aquí en Caracol Ahora, su impresión del tema que seguramente va a ser de esos asuntos, y ya lo hablaremos con nuestros compañeros y nuestro invitado, de esos asuntos de los que vamos a estar conversando mucho tiempo en Colombia. La imagen que van a ver a continuación es de la revista Cambio, la muy prestigiosa, muy respetada revista Cambio, que hace unas investigaciones impecables. Esto fue publicado este fin de semana y en ella revela el equipo de esta revista que el coronel Oscar Dávila, quien murió en unas circunstancias muy extrañas, lo acaban de ver ustedes en la edición central de Noticias Caracol, había hablado con Cambio 2 horas antes de su muerte, de su suicidio, según la versión del gobierno, y dijo: yo no me puedo pronunciar ante esto, el tema de las chuzadas. Mejor dicho, me acaban. Cierro comillas. Una frase que se suma a la que hoy presentamos en el noticiero, dicha por al menos 8 personas que conversaron días antes, incluso el mismo día de su muerte, horas antes de morir, en una calle de Bogotá, justo frente a su casa, en la cual señalaba textualmente: me van a joder, haciendo alusión a su implicación en las chuzadas a la niñera de la quien fuera jefe de gabinete del presidente de la República, Laura Sarabia, quien hasta hace 3 semanas era la mujer más poderosa del gobierno nacional y que salió en circunstancias que ustedes ya saben. Vamos a conversar con ustedes y con periodistas, con gente que ha estado al frente de esta investigación. Saludo inicialmente a nuestro invitado, Federico Gómez Lara, es el director de la revista Cambio. Federico, es un gusto que nos acompañes hoy en Sala de Prensa Blue. De verdad, un placer que estés con nosotros y con nuestros usuarios. Juan Roberto, muchas gracias por la invitación y un saludo especial para toda su audiencia y su equipo. Sí, equipo que está, ustedes lo ven en la parte de arriba de la pantalla, están en nuestra redacción, aún acaban de terminar, está calientico, acaban de hacer sus 2 informes sobre lo que ha pasado en las últimas horas. Catalina Vargas, César Chaparro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y ustedes me van a ayudar con la gente que nos dé sus opiniones, lo que piensan de este escándalo, todas las sospechas que hay en torno al caso del coronel Dávila, que murió en circunstancias muy extrañas. Federico, arranquemos recapitulando un poco el episodio con la revista. Y cuando digo con la revista, es con una colega y contigo mismo, una colega a la que queremos mucho, Silvia Charri, quien hizo parte del equipo de Blue Radio, alguna vez colaboró en Noticias Caracol. Pero exactamente cómo iba esa reconstrucción hasta el momento de la muerte del coronel. Entendiendo y atendiendo, y excúsame la pregunta, lo advierto, faltaba más eh, que siquiera uno pudiera relacionar el trabajo periodístico de Cambio con la muerte del coronel. Pero ¿qué pasó en esas últimas horas de reportería? Bueno, Juan Roberto, le cuento a usted y a su audiencia más o menos cómo se desarrolla este tema y cómo llegamos nosotros a esto. Quisiera devolverme un poco en la historia. Yo había tenido, por otras razones, una reunión con el coronel Dávila hace unos 15 días, mañana serán 15 días, y en ese momento estábamos en el debate de si el polígrafo debía ser o no, de si había habido una intimidación, un secuestro. Digamos que este escándalo, por llamarlo así, ha tenido unos desarrollos muy rápidos. Entonces, pues hace 15 días la realidad era otra. En ese momento yo me encontré un hombre muy nervioso, temeroso de lo que podía pasarle, o de las consecuencias que podía afrontar. Esa reunión fue un miércoles. eh, Silvia Charri, en cambio, el jueves publica una historia que le dio un giro importante a todos estos acontecimientos, que después terminó en esta rueda de prensa del fiscal Barbosa, contando que la ex niñera y la ex empleada de Laura Sarabia habían sido objeto de chuzadas de la Dijín. A raíz de la publicación de esa historia, pues por supuesto empiezan a llegarnos versiones de las fuentes, de distintos lugares, que básicamente recogían
la que en ese momento era y hoy entiendo sigue siendo una de las principales hipótesis de trabajo y de investigación de la Fiscalía. En esa hipótesis aparecían los nombres del coronel Dávila, jefe de avanzadas, y del coronel Feria, jefe de casa militar, como presuntos responsables de las interceptaciones ilegales a estas dos personas. Nosotros estábamos trabajando un artículo justamente en esa dirección, estábamos tratando de determinar o de contar cuál era la hipótesis de trabajo de la Fiscalía y cuál es la versión de los implicados dentro de esa hipótesis. Hicimos un trabajo previo de reportería, de contrastación de fuentes, y el viernes, este era un artículo que debió haberse publicado el domingo, estábamos en la misión de llamarlos a todos. Silvia estaba en eso, yo hablo con Silvia. Esto pues a Silvia sobra decírselo porque ella es una periodista muy rigurosa, pero para sacar el artículo era necesario hablar con todos los implicados. Le doy a las 4:02 de la tarde el teléfono del coronel Dávila, ella lo llama sobre las 5. Luego tiene una llamada perdida porque ella estaba atendiendo a su bebé en ese momento y no pudo atender la llamada del coronel a las 6:17 p.m. Y a eso de las 6:30, 6:40 nos llaman a contarnos esta noticia. Mm, que ahí viene toda la cadena de preguntas de las que ya hablaremos, Federico, porque digamos esto es lo que ocurrió, que realmente es trágico, porque una periodista que estaba haciendo su trabajo, ya hablaremos de eso. Quisiera antes de ir con César y con Catalina, Federico y televidentes, que escuchemos esa conversación de la que usted hace referencia, la que usted hace referencia, Federico. Estamos con Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio. Esa conversación que quedó grabada, que fue publicada por la revista, es la siguiente. Coronel, le estoy marcando porque desde hace unos meses venimos trabajando el tema de coyuntura y en medio de esas investigaciones nos llegó su nombre y por supuesto en mi deber periodístico pues le estoy llamando para preguntarle su versión. ¿De qué? Perdón, ¿de qué me habla? Le hablo de las chuzadas de las empleadas de Laura Sarabia. Ah, no, ¿y qué pasó luego? No entiendo. Coronel, le voy a contar un poquito lo que me han dicho algunas fuentes con las que estamos trabajando este texto para que usted me diga qué tan verdaderas Mira, o... primero que todo, yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir, porque no, Ok, no, eso sí me da pena contigo porque, mejor dicho, me acaban. claro. Pero, coronel, solamente quería saber si usted me puede decir si es verdadero o falso lo que le voy a contar y ya. Yo me imagino que usted sabe que está circulando esa versión, que su nombre ha circulado en todo esto, y básicamente lo que dicen es que usted fue la persona con el coronel Feria que organizó esa supuesta, que colaran esos números telefónicos con ayuda del coronel Villarte de la Dijín. Usted sabrá que uno como periodista escucha, no cree en todo, pero escucha y por supuesto en mi ejercicio tengo que llamar a preguntarle a todo el mundo a ver pues cuál es su opinión al respecto y por eso es que le estoy marcando, mejor dicho. No, mira, no, yo de eso no tengo conocimiento y no, no sabría decirte. ¿No? Eso sí. No, 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 no. Coronel, solo porque necesito tener su versión, ¿a usted nunca el coronel Feria o usted le pidieron al coronel Villarte que colara los números? Y me disculpa si la pregunta suena atrevida, pero pues debo hacerla. No, mira, la verdad yo no me puedo pronunciar ante nada de eso. Me da pena contigo. Ok. Coronel, ¿a usted lo han llamado de la fiscalía? ¿Lo han citado para algo? No, mira, nuevamente te digo, yo no me puedo pronunciar ante eso. Discúlpame. ¿Listo? Bueno, le agradezco mucho y que esté muy bien. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Qué duro. Esto ocurrió, ¿no recuerda Federico la hora? Esa conversación de Silvia con el coronel. Esa conversación fue sobre las 5 de la tarde, eran más o menos las 4:40, si mal no recuerdo. Mm. Pues sí, obviamente oyéndola en retrospectiva, pues se le pasan a uno muchas cosas por la cabeza.
sin lugar a dudas, es un hombre que estaba pasando por una situación muy compleja. Eh, Como lo dije en algún momento, fue un hombre que yo sentí desbordado por la situación que estaba viviendo. Eh, y ahora, lo que hemos visto es que, pues, la hipótesis que más fuerza tiene hoy es la del suicidio, ¿no? Pero, pues, tampoco es esa una conclusión a la que ya haya llegado el dictamen de medicina legal. Yo creo que aquí hay dos realidades que confluyen. Siento que el presidente y el ministro se han apresurado en llamar a esto suicidio, pero también creo que el dictamen de medicina legal está tomando más tiempo del que debería. De eso vamos a hablar con nuestros compañeros. Federico, ya vuelvo con usted. Arranco con César Chaparro del equipo de Noticias Caracol. César, usted precisamente ha indagado, estuvo en el barrio en donde vivía el coronel Dávila, donde se quitó la vida, según esa versión del presidente y del ministro de la Defensa, donde murió de un disparo. Uno pudiera, bueno, y usted obtuvo videos del conductor cuando se bajó a comprar el agua y sí se le nota nervioso. Hay una frase que utiliza Federico para hablar del coronel Dávila, desbordado por la situación y estaba absolutamente nervioso. Si alguien estaba nervioso, lo que vimos en las imágenes hace instantes en el noticiero era ese conductor. Reconstrúyanos un poco rápidamente eso que usted encontró para armar un rompecabezas tan complejo. César, buena noche. Buenas noches, Juan Roberto. Bueno, allí llegamos al barrio, duramos varias horas tratando de ubicar a personas que quisieran hablar, pero en realidad todos tenían mucho miedo al hablar. Empezamos a hablar con unos vigilantes de la zona y entendimos por qué el miedo, porque básicamente habían los investigadores que están a cargo advertido a las personas que tenían información o que tenían videos o fotografías que no podían revelarlas a pesar que ya se había recaudado todo el material probatorio durante el fin de semana. Las pocas personas que se atrevieron a hablar, digamos off the record, fuera de cámaras, indicaban muchas cosas que coincidían. Hablamos más o menos con 20 personas ubicadas en la misma zona donde ocurrieron los hechos, es decir, en los mismos edificios, que viven en los edificios, tanto al frente como donde vive el propio, o donde vive la familia del coronel y donde vivía el coronel, y coincidían en lo mismo. Básicamente que lo que se ve en el video, el conductor llegó pasada las 6:17 de la tarde allí a esta tienda a comprar efectivamente una botella de agua. Se ve en el video cuando compra su botella de agua, le paga a la persona que está encargada de la tienda para esta agua, pero en ese transcurso del pago y que le entreguen la bebida, él ve hacia afuera, hacia la calle, hacia la puerta donde está la camioneta, se ve muy intranquilo, se ve muy inquieto, muy nervioso, aseguran muchas personas, incluso lo aseguran los mismos investigadores, él se veía muy nervioso. Luego de esto, él sale hacia la camioneta y los mismos testigos coinciden en que apenas abre la camioneta, él toma su teléfono celular y llama de inmediato a la esposa del coronel. En contados segundos, la esposa del coronel sale definitivamente del edificio, que es justo al frente donde ocurren los hechos, mira la situación, mira la escena y empieza a gritar. Nos cuentan muchas personas que estaban allí, justamente que viven ese momento, que creían que el señor, es decir, el escolta, en ese entonces llamado pareja por las personas o los testigos, estaba peleando con la señora. Era ya muy tarde, no se reconocía, la señora es bien conocida en el sector, igual que el coronel. Entonces no conocían quién era esa pareja que estaba prácticamente como discutiendo. Se acercan varias personas y se dan cuenta que hay un muerto en esta camioneta. Coinciden estas aproximadamente 5 personas que consultamos en que cuando ellos asoman o miran al interior de la camioneta se dan cuenta que hay una persona, un hombre, que está sentado con las manos en las piernas y con la cabeza inclinada hacia la izquierda. Esto pues deja varias conclusiones, información que fue suministrada efectivamente a la Fiscalía, y los testigos incluso aseguran que la misma situación obligó a que muchas personas grabaran y tomaran fotografías. Esta es prácticamente como una especie de reconstrucción, pero todo esto coincide con la llamada que ustedes han hablado ahora, la de Silvia, porque Silvia justamente cuenta que se comunicó minutos antes con el coronel, dice usted a las 4:30 más o menos, habla y es con el coronel, dice que no puede contarle nada, el coronel le devuelve la llamada pasada a las 6:15 más o menos,
y entre las 6:15 y las 6:17 es el tiempo en que el conductor del coronel se va a la tienda, y 40 segundos, que es el tiempo que dura en la tienda, aproximadamente 50 segundos, cuando regresa ya encuentra, pues dice pues, al coronel muerto. Pero hay algo que llama también la atención, que el coronel se había ya manifestado horas antes en la misma zona, es decir, había estado en el edificio hacia la 1:30 de la tarde hablando con una persona que todos desconocían, no sabían quién es. Esa es otra parte de la investigación que ellos están tratando de aclarar y averiguar quién fue esa última persona que vio al coronel y que habló con el coronel. Qué cantidad de puntadas. Ya voy, Catalina, con usted. Federico, de lo que ustedes recogieron en la investigación de la revista Cambio, ¿qué sabía el coronel? Bueno, esa es la gran pregunta que queda por determinar, y quién sabe si algún día tengamos la respuesta, ¿no? Conversando con Silvia, pues una de sus grandes angustias era justamente esa, la llamada perdida, ¿no? Que me iría a decir en esa llamada que no alcancé a contestar. Digamos, uno, en la información que se ha podido recoger con fuentes cercanas al coronel, ustedes hoy en el noticiero, en la nota de apertura del noticiero, hicieron pues un trabajo muy juicioso de hablar con la gente que era cercana a él y que trabajaba con él. Pues lo que uno puede evidenciar en esa reportería es que el coronel, en efecto, pues era el hombre que tenía la verdad sobre el episodio de las cruzadas, bien sea que esa verdad lo involucrase a él, o a él y a alguien más arriba de él, o algún par que trabaja con él. El tema es que él sabía qué fue lo que pasó. Eso para mí es indudable. ¿Qué puede haber llevado a esto? No sé si el temor de verse atrapado, digamos, en una investigación de estas características, o el temor de tener que delatar a alguien que, que le dio la orden. Una cosa que nosotros dijimos en el artículo del fin de semana es que pues suena muy difícil creer que un oficial vaya a tomar la decisión de interceptar una línea telefónica de manera ilegal sin contarle a las personas directamente beneficiadas por esa interceptación. Si usted me permite, querido Juan Roberto, preguntarle una cosa a César: ¿qué le dijeron los vecinos sobre el disparo? Había en la escena un Ese punto es consenso clave. sobre... Sí, te respondo. Fue la primera pregunta que le hicimos a los vecinos, casi 20 repetimos, que consultamos. Todos coinciden en que no se escuchó ningún disparo, ni antes, ni durante, o después, durante que estuviese la camioneta al frente donde la situaron. Hay un video que nosotros vimos, pero no pudimos tener acceso a él por el tema judicial, donde se ve la camioneta que inicialmente estaciona diagonal en la misma cuadra donde está el edificio. Dura 5 minutos. Luego esa misma camioneta se va hacia el otro costado, hacia el sentido norte-sur, en la misma calle, y ahí es de donde se baja el conductor. Es decir, nosotros consultamos a las personas que estaban en el edificio donde vive la familia del coronel y el coronel, y las personas vecinas que están al frente, donde quedaron justo al lado de la camioneta. Esas personas coinciden en que no se escuchó ningún disparo durante, digamos, la tarde o antes del mediodía. Ellos aseguran eso. Consultamos incluso con varios expertos de criminalística que si la camioneta, porque no tenemos cómo comprobar ahora mismo si la camioneta era blindada o no, pero les planteamos las dos hipótesis. Si la camioneta fuese blindada, si hubiese activado el arma en la camioneta, si hubiese escuchado, a pesar de ser blindada, de manera externa a las personas que estaban alrededor, y ellos aseguran que sí se hubiera escuchado, a pesar de ser el blindaje máximo. Obviamente, si la camioneta no hubiese sido blindada, pues se va a escuchar la detonación aún más fuerte. Les preguntamos igualmente a estas personas que conocen el tema de blindaje, que si, digamos, al disparar el arma, el proyectil hubiese podido salir, hubiera tenido un orificio de salida. Ellos dicen que no, dependiendo
digamos, la bala utilizada, pues prácticamente si es blindada, rebota en el interior del carro y no tiene cómo salir. En una camioneta que no es blindada, obviamente debe tener un orificio de salida. Catalina, y esa pregunta que hacía Federico sobre el tema del disparo, pues hace parte de toda la investigación. Falta un pequeño detalle, pero solo un pequeño que mencionó Federico, y es que a todas estas no hay dictamen de medicina legal. Es decir, es insólito y muy raro, me da pena decirlo y ya le pregunto su opinión a Federico, pero quiero la suya, Catalina, que no se haya dado a conocer el dictamen de medicina legal. Es decir, ¿por qué cree usted que hay tanto misterio cuando habitualmente este organismo es muy rápido en emitir ese tipo de dictamen para definir las causas de la muerte de una persona? Catalina, buena noche. Juan Roberto, buenas noches y a todos muy buenas noches. Pues mire, lo que consultamos con algunas fuentes de medicina legal y también teniendo en cuenta la versión que le entregaron hace algunas horas a César, es que al parecer ese dictamen lo iban a dar hasta el día viernes. Pues consultamos y efectivamente nos dicen que Medicina Legal dispuso a los mejores médicos forenses para tratar este caso. ¿Por qué razón? Porque quieren tratarlo con suma delicadeza y con pinzas, por decirlo así, Juan Roberto. ¿Por qué? Porque se trata de un tema bastante delicado que involucra a personas, pues, como ya sabemos, personas de la presidencia, pero también en un caso en donde no se sabe qué pasó, no se sabe todavía si se trata de un homicidio o se trata de un suicidio. Es por tal razón que Medicina Legal quiere tener todos los cuidados posibles en entregar este dictamen pues a la opinión pública. Incluso han señalado que están dispuestos a ofrecer una rueda de prensa una vez se conozca ese dictamen de Medicina Legal y quieren hacerlo con total transparencia. Es por eso que han dispuesto de los mejores médicos forenses, de los mejores antropólogos y de los mejores expertos que tienen en el instituto para hacer de manera detallada y realizar y elaborar de manera detallada este informe pericial, Juan Roberto. Sí, Catalina, ya vamos a hablar ahora de la otra tuerca de la investigación y la misma pregunta que le hacía a Federico, y es que sabe el coronel. Pero Federico, usted me va a perdonar la impertinencia, pero usted conoce uno que otro exfuncionario de la Fiscalía, ¿cierto? Sí, señor, más o menos. Más o menos. Tiene por Más o ahí menos. uno que otro conocido. Federico, Sí. personas de la Fiscalía, ¿qué le dicen a usted? Que han trabajado en la Fiscalía y que conocen del tema. Pues que, digamos, esto no tiene ninguna explicación lógica. Eh, Justamente acabamos de oír que la Fiscalía ha querido darle absoluta prioridad a este tema y ha puesto sus mejores investigadores y sus mejores médicos forenses y sus mejores hombres y mujeres, digamos, a disposición de determinar qué fue lo que pasó aquí. Eso, a mi manera de ver, lo que tendría que tener como consecuencia es un dictamen más certero, pero también más rápido y más oportuno. Yo creo que en este punto esa demora en el dictamen pues es supremamente perjudicial para la credibilidad de la conclusión a la que se pueda llegar. Digamos que además esto también ha estado cruzado por enfrentamientos políticos, por disputas entre ramas incluso del poder público. Entonces, creo que aquí es importante anotar una cosa, y es que uno es el resultado de la investigación como tal. Eh, ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué sabía el coronel? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Y otro es el dictamen de medicina legal, que a mi juicio es bastante más elemental, si se quiere. Lo que tienen que decirnos es si el coronel murió por un impacto que salió de su mano derecha o de su mano izquierda, o si fue un proyectil que vino de otro lado. Determinar eso en términos de criminalística no debería tomarse tanto tiempo. Hay una serie de consideraciones, la presencia de pólvora en la mano, la trayectoria de la bala, el orificio de entrada, el orificio de salida, es decir, una serie de elementos que permiten determinar si estamos hablando de un suicidio o no. Si no, ya veremos a dónde lleva la investigación, pero creo que es muy importante tener un dictamen certero y rápido, porque el tiempo, si sigue corriendo, no va a ayudar a esclarecer lo que pasó aquí.
Y lo que genera es muchas más confusiones y muchas más suspicacia, Federico. Son las 8 de la noche, 28 minutos. Estamos en sala de prensa de Noticias Caracol. Ahora estamos en vivo. Catalina y César, usted tiene, Catalina, la comisiono para que lea algunos comentarios y preguntas de nuestros usuarios para ya en la parte final del programa tratar de responderlos en esta charla, en esta tertulia de periodistas para hablar de todo lo que hay alrededor de este caso que me da pena, me permiten 20 segundos. Recordémosle un poco a la gente, recordémosle de qué estamos hablando. El coronel Dávila, y ya Catalina nos hablará de la investigación, estaba siendo indagado. Eso no significa que haya sido acusado, señalado, ni siquiera implicado. Simplemente lo estaban indagando. Federico también nos corregirá, que conoce al dedillo el proceso, por las famosas chuzadas que se hicieron desde la casa de Nariño a la niñera de la ex jefa de gabinete Laura Sarabia y a una señora que ayudaba con las actividades del hogar en la casa de esa mujer que, repetimos, dejó de ser la jefa de gabinete hace algunos días. Eso desencadenó una serie de investigaciones. Sobre eso estamos hablando, sobre la misteriosa muerte de ese coronel que ocurrió, que es otra cosa. Bueno, yo no sé si son de esas tristes coincidencias, pero ocurre justo en el momento en que Colombia está conociendo el rescate de los niños del Guaviare. Yo no quiero decir que haya relación, faltaba más, pero sí, repito, fue una coincidencia porque se conoce casi que de manera simultánea. 8:30 minutos, Catalina, ¿qué pregunta la gente? Mire, Juan Roberto, a esta hora nos preguntan, ¿qué pasa con la autopsia? Otro comentario, José Pastor Moreno, pues claro, a este lo mataron para que no se destape la olla grande. También nos dicen, ¿por qué el abogado supo tan rápido y denunció a la fiscalía si él ya había enviado una carta? Además, le leo un último comentario, Juan Roberto, se debería traer expertos extranjeros para que haya transparencia y verdadera justicia. Federico, yo creo que ahí la gente da en la pepa, me da pena decirlo así, esa frase la utilizo siempre, porque son acertados los comentarios, hay muchas suspicacias de realmente qué fue lo que pasó, y hay mucha gente que incluso, me da pena decirlo, de los que hablamos hoy, Catalina y César me corrigen, que tienen la convicción de que el coronel no se quitó la vida. Sí, yo, digamos, creo que pues este es un tema de la mayor gravedad, no solamente en términos de su impacto nacional y su trasfondo político, sino también creo que es importante entender que aquí en la mitad pues hay un duelo de una familia que pues acaba de perder a uno de sus miembros más importantes en circunstancias aún por esclarecerse. Yo tuve la oportunidad de hablar con varias de las personas que trabajaban cerca al coronel y la verdad todos los vi destrozados, muy golpeados con esto, y todos me hablaron muy bien de él. Todos estaban afectados y pidiendo que a la hora de hablar del coronel se tuviera en cuenta su buen trato, su amor por el uniforme y demás. Entonces, yo creo que aquí todas las partes, la presidencia, el ministro, la fiscalía, los investigadores, los medios, pues debemos procurar tratar esto con la mayor responsabilidad posible. Existe, por supuesto, una tentación grande a dejarse llevar por un debate politizado e ideologizado, ¿no? Porque digamos que en el centro de esto pues está el que ha sido tal vez el escándalo o el traspiés político más grande y más notorio del gobierno nacional. Entonces, pues, hacer una utilización política de esto en un sentido o en otro, pues resulta tentador para quienes están dentro de ese juego electoral. Yo creo que hay que hacer un llamado a la calma, a la prudencia y a dejar que las investigaciones avancen, porque en estas últimas 3 semanas, digamos que cada 24 o 48 horas la situación parece ser radicalmente distinta a lo que era antes. Entonces, creo que es importante dejar que la cosa avance de una manera institucional, respetuosa y pausada. Eso me parece clave. Me quedan unos instantes, César. Usted ha hablado con muchos, lo mismo que Federico, con algunos compañeros de toda la vida de este coronel. ¿Qué le cuentan de él, de la carrera de este hombre? Juan Roberto, su mayor tiempo lo pasó en la Dijín, es un hombre de inteligencia, es un hombre que tenía buen trato con sus subalternos, trabajaba muy en equipo, muy buen compañero, muy buen amigo
Y no solamente hablamos con los allegados que lo catalogaban como uno de los mejores investigadores que tenía en su momento la DIJÍN antes de evolucionar a sus otros cargos, sino también hablamos con la gente allí alrededor en el barrio, porque recordemos que pues justo fuimos a esa zona, y ellos hablaban de una persona muy caballerosa, muy amable, muy tranquila, que salía con sus hijos, con su esposa, una persona que no tenía nada que reprochar como vecino y como habitante del barrio. En la DIJÍN obviamente fue un impacto fuerte esta noticia. Nosotros justamente estábamos en la DIJÍN el día y la hora que se conoció, y llegaron a la oficina donde estábamos nosotros muchos compañeros de él, compañeras especialmente, que eran equipo de él en el trabajo de investigación criminal, y se mostraron muy afectados, muy dolidos por lo que estaba pasando, y tenían también muchos de ellos dudas de lo que en realidad le había pasado al coronel. Destrozados, dice Federico. Me quedan instantes, Catalina. Acudo a su poder de síntesis. ¿Qué le iban a preguntar en la fiscalía al coronel Dávila? Mire, Juan Roberto, lo iban a indagar por aspectos como quién ordenó interceptar esos números telefónicos de las exempleadas de Laura Sarabia, cuál era el objetivo de esas interceptaciones, también por qué razón se habría llevado a Marelvis Mesa a esta prueba del polígrafo, pero además se le iba a indagar si de pronto alguien le había dado una orden extraordinaria frente a estas dos exempleadas. También se le iba a indagar por temas como cuál habría sido su participación, no solo en este tema de las interceptaciones ilegales, sino también en todo lo que tiene que ver con la sala de poligrafía, y además con un tema trascendental, que es con el tema de las cámaras de presidencia, ya que al parecer, según nos indican algunas fuentes, pues muchas de estas grabaciones no se han encontrado por parte del CTI de la Fiscalía, y estas pues permitirían o darían luces de qué es lo que habría ocurrido allí en todo el tema de inteligencia de la Casa de Nariño, Juan Roberto. Sí, César, Catalina, muchas gracias, muy amables, lo dejamos descansar. Mañana seguimos porque esto va a ser una historia de muchos capítulos. Federico, solo para despedirte y proponerte públicamente algo, que unámonos, que estemos de manera solidaria, como periodistas, como colegas, pendientes de este tema. Faltaría más. Cada medio tiene lo que llamamos nosotros su investigación, sus chivas, lo que busca, sus fuentes, pero yo creo que este tema es un tema de país, de Estado, muy delicado. Estamos hablando de la muerte de un coronel de la Policía Nacional en unas circunstancias extrañísimas, en medio de, como usted lo decía hace un rato, uno de los más oscuros y confusos episodios en los que está metido el actual gobierno, el tema de las chuzadas de Laura Sarabia en la Casa de Nariño. Le propongo que volvamos a hablar y estemos en la jugada trabajando en equipo para, lo más importante, poder entregar de manera transparente una reportería para entregarle a los televidentes, a los lectores de Cambio, la investigación más profunda sobre este tema. Querido Juan Roberto, claro que sí, así será. Acepto su invitación. Aquí la idea no es ninguna distinta, que los ciudadanos conozcan la verdad y puedan, digamos, tener su derecho a informarse y a entender lo que los poderosos quieren que se oculte, ¿no? En eso estamos y en eso seguiremos. Quiero pues agradecerle a usted y a toda la audiencia de Caracol por la invitación. Muchas gracias. Federico Gómez Lara. Federico, gracias. Es director de la revista Cambio, que ha estado liderando esta investigación sobre el tema de las chuzadas y la muerte del coronel. Federico, gracias. César, Catalina, muy amables. Seguimos trabajando. A todos muy amables. Terminamos sala de prensa aquí en Caracol Ahora. Continúan con la programación. Viene Signo Pesos, la información económica a esta hora de la noche.